Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar en la Alianza Francesa sobre estos temas que nos convocan bimensualmente, el ciclo de la imagen y lo real, que con la charla de hoy cierra el ciclo y da inicio a un nuevo ciclo que por ahora se llama Los Diálogos de Bogotá, como un correlato de los diálogos de La Habana, en donde vamos a hablar los ciudadanos sobre temas de debate que nos interesen discutir. La idea de ese nuevo ciclo es que hablemos desde la discusión y la argumentación, porque una de las cosas que he venido viendo de lo que nos está ocurriendo en nuestra guerra y la violencia es que no sabemos hablarnos. Me parece que nos cuesta mucho conversar, escuchar al otro, recibir del otro, reconocerle al otro un saber que permita pues que enriquezca el mío. Pero bueno, el tema que nos convoca hoy se llama Cuando la víctima y el arte hacen trauma, y es una propuesta de conversación a partir de una serie de experiencias con un evento que hubo el 30 de agosto de este año, que es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, en donde la Asociación Otras Voces, con la que trabajo, junto con el MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, realizamos una obra del artista plástico Zair García. La obra se llama Souvenir, que se trata de una serie de cubos de cristal que se presentan de una manera... las fotografías de los desaparecidos se imprimen en estos cubos en tercera dimensión, y esa tercera dimensión da la sensación de un movimiento. Y ahora Marcela nos contará un poco cómo ve ella esa obra en su experiencia y una serie de situaciones que ocurrieron en ese trabajo. Después fue el tema de la obra de Doris Salcedo, Sumando Ausencias, en donde en nombre de la paz se cometieron como a mi juicio una serie de abusos de los otros también, y pues me parece interesante como conversar de ese papel del arte cuando habla de la violencia, el papel de los artistas cuando hablan sobre la violencia y sobre lo que le ocurre a ciertas personas, y lo que esa víctima que ha vivido esas situaciones siente cuando los artistas hablan de su historia. Ustedes vieron en la invitación en Facebook, pues la reseña es como, se trata de eso. Las personas que invité para conversar, pues está Marcela Granados. Ella es familiar de 8 personas víctimas de desaparición forzada. Marcela estuvo en la producción de 2 de las obras de Otras Voces. Estuvo el año pasado en el flash mob que se llama Vivificar, fue una de las actrices que estuvo participando, y ahorita en Souvenir hizo parte del equipo de producción. También fue la persona que estuvo acompañando la obra cuando la exhibimos en la Fiscalía General de la Nación. De alguna manera ella era la guía de la obra. Edgar Humberto Álvarez es artista plástico, animador, también trabaja mucho desde su arte, desde sus muñequitos de plastilina, sobre la violencia y lo que ocurre en el país. Creo que todos lo conocemos por su página en Facebook, que se llama Se lo explico con plastilina. Y Elkin Rubiano, profesor de Historia del Arte, y en este momento está dedicado a hacer investigación sobre el arte y la violencia. Es un tema muy específico también en su doctorado sobre el perfil de las víctimas. El arte contemporáneo en Colombia. Arte contemporáneo. Entonces la propuesta es que conversemos, que ustedes como público también nos aporten en sus experiencias, en su conocimiento, o lo que ustedes quieran. Nosotros, cada uno desde nuestra experiencia, vamos a hablar también sobre esa relación del artista, de la obra de arte, con la víctima y con los aconteceres y lo que vive la víctima, las personas
en relación con la producción artística sobre sus... Entonces no sé de ustedes quién quiera conversar, Marcela, si quieren, o no sé si ustedes quieran preguntar o... Pues creo que uno de los problemas recurrentes cuando se juntan arte y violencia, arte y víctimas, uno de los problemas tiene que ver con lo que suele llamarse instrumentalización de las víctimas por parte de los artistas, ¿no? El caso de Doris Salcedo, que está pues caliente, parte del malestar que generó, por un lado, tuvo que ver con lo que los críticos llamaban que Doris Salcedo hacía uso del dolor de las víctimas y de los sobrevivientes, por un lado. Y por el otro lado, pues se juntó, aparte de eso, por otro lado, una cuestión en torno al espacio público, y es que la acción necesitaba realizarse con la plaza de Bolívar vaciada en el momento en que algo que se ha dado a llamar Campamento por la Paz ya lleva unos días instalado allí, ¿no? Entonces digamos que eso generó un conflicto. Ahora, ese conflicto no fue generalizado, según creo yo, que estaba como tratando de recoger el material, el archivo que se ha producido en torno a Sumando Ausencias, ¿no? Sino que el malestar y las críticas está muy concentrado. Está concentrado, por un lado, en una parte del campo del arte local, que no es toda, es solo una parte, e intuyo que esa parte está conformada sobre todo por artistas jóvenes en formación y artistas emergentes. ¿No? Y la otra crítica tuvo que ver desde luego con algunas víctimas que efectivamente se sintieron instrumentalizadas. Pero asimismo yo creo que hay que tener en cuenta que esa crítica no es generalizada, porque asimismo dentro del propio campo del arte hay un grupo de artistas, curadores, directores de instituciones que apoyan irrestrictamente la obra de Salcedo. Y asimismo hay un grupo de víctimas que participó en la acción y se sintió reconocida en ella, ¿no? Entonces, yo creo que a propósito de lo que decía Constanza, en nuestro contexto la idea, o más bien la evidencia, de la imposibilidad de dialogar, o que las partes que tienen posiciones diferentes intenten dialogar, parece imposible, y aquí también pareció imposible, digamos, llegar a algún tipo de discusión con algo de altura. Uno de los curadores del Salón Nacional de Artistas terminó diciendo cosas como: ¿para qué es MAT si tenemos a Salcedo? Y es el curador del Salón Nacional de Artistas, que actualmente está en Pereira. Entonces uno dice, si desde el propio campo del arte esas son las opiniones que se producen, no hay posibilidad de ni hacer crítica del arte, ni crítica institucional, ni un ejercicio pequeño de argumentación, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi posición al respecto? No, para no tomarme la palabra, sino solo indicar algunas cosas. Que esa acción que se llevó a cabo tiene muchas variables y muchos matices. Que uno no puede decir fue acertada o fue desastrosa, sino para plantearlo en términos muy sencillos, me parece que hay como dos planos: un plano vertical y otro plano horizontal. ¿Cuál es el plano vertical? El plano vertical es el que propone la propia artista, la gestión de la obra, que fue una lástima que no vino la organizadora, la productora, que debe ser organizar eso en 6 días, algo bastante complejo, en manejo de tiempo, recurso humano, recurso económico, entonces por el estilo. Entonces hay un plano vertical, y como plano vertical desde luego puede llegar a ser dictatorial, cumplir con tiempos, porque la instalación el tejido de las sábanas comienza a las 7 y tiene que recogerse a las 8 de la noche. Cumplir tiempos supone desde luego no solo la directora, los coordinadores, los productores, sino los capataces que están indicando muchas cosas. Eso puede ser molesto para muchas de las personas que participaron. De hecho se manifestó, ¿no? Por ahí en redes sociales se manifestó, algunos participantes se sintieron maltratados por Doris Salcedo, por los capataces de Doris Salcedo, pero pensaban que Doris Salcedo tenía tiempo para tomarse fotos, para hacer entrevistas, para darse abrazos, una cuestión absurda. Claro. Entonces también parte de la queja que uno alcanzó a leer, hasta donde yo interpreto, sí. la queja tenía que ver con eso. Doris Salcedo no me miró, Doris Salcedo no sonríe, Doris Salcedo es mala gente.
Me imagino que Doris Salcedo tenía un estrés tremendo para cumplir con esos objetivos. Pero digamos que el plano vertical siempre, o puede parecer como un plano algo brutal, ¿no? Que deja de ser a veces obra de arte para convertirse en la ejecución de un trabajo. Pero lo otro es que hay que tener en consideración el eje horizontal. Y el eje horizontal tiene que ver con la gran cantidad de personas que participaron en esa acción y donde hay muchos matices. Yo también ya leí algunas manifestaciones de las personas que participaron y he logrado entrevistar a 2 personas que participaron. Y lo que puede suceder allí, porque siempre es una posibilidad que algo acontezca, es que muchas personas encontraron un espacio para hacer intercambios con otras personas que normalmente no hacen y que esos intercambios resultaron significativos. Entrevisté a una estudiante de ciencia política de la Universidad del Rosario que estudia ciencia política y resultó encontrándose, por ejemplo, con soldados en sillas de ruedas. Un encuentro que en otras circunstancias ella nunca hubiera tenido. De modo que en ese encuentro efectivamente se tejen relaciones y esas relaciones pueden ser muy intensas. Solo lo planteo así para no tomarme la palabra, que uno debería considerar un eje vertical que puede ser dictatorial, que puede ser distanciado, despersonalizado, y un eje horizontal de los participantes donde ocurren muchas cosas. Cuando se dice que Doris Salcedo instrumentaliza a las víctimas o que Doris Salcedo manipula a los que participaron, me parece como un poco una falta de respeto con las personas que participaron. Si usted dice que fueron manipulados, lo que está dando a entender es que esas personas son medio tontas, ingenuas y se dejan manejar. Y yo por principio parto de que las personas no son tontas y que construyen sentido y que tienen capacidad de decir participo o no participo. Y resulta que participaron muchas personas. Bueno, a propósito, yo participé en la producción, estuve en medias jornadas en ese trabajo de la obra de Doris, y en lo personal fue muy importante para mí. Después del plebiscito y de tener esta carga en el alma de no haber logrado como que ganara el sí cuando fuimos a votar, y lo que yo vi y la razón por la que yo asistí a ese trabajo es que Doris Salcedo, la interpretación que yo tengo de ella como artista, no tengo nada que decir de ella como persona, me parece antipática, pero es una figura pública, y las figuras públicas no tienen que ser amables o no tienen que ser son, y si ella no quiere hablar no habla. Igual si una persona no es una figura pública y no habla con todo el mundo, pues nadie lo critica ni le dice que no. Pero lo que tiene Doris Salcedo y lo que a mí me convoca de su trabajo, que fue lo mismo que hizo en la Plaza de Bolívar cuando las velas, cuando asesinaron a los 11 diputados, fue la única figura pública que convocó a la ciudadanía, que le dijo, vamos a la Plaza de Bolívar a prender velas. Y yo tuve la suerte de ver eso y participar y prender velas y estar ahí agachada hasta que me dolieron las rodillas, haciendo una intervención en la que yo sentía que me dolía el alma. Yo recuerdo ese día, yo estaba en Bogotá, cuando la noticia del asesinato de los 11 diputados, mientras que se daba la noticia, yo estaba en la zona T, en donde estaban en fiesta, seguía la vida como si no hubiera ocurrido nada. Y lo que yo sentía era cómo es posible, qué es lo que pasa en esta ciudad en donde acaban de asesinar 11 personas y aquí seguimos de fiesta. Al otro día es que ella convoca, yo me fui desbordada por la emoción de qué bueno tener la oportunidad de poder desahogar esta sensación, y participo en la obra de Doris. Siento que es como hace este tipo de intervenciones gigantes cuando le duele mucho el alma. Igual fue con esta convocatoria. Ahora, que si se hace rica o se hace famosa con la tela blanca, no tengo ni idea. Yo creo que ella ya es rica y famosa. Pero mucho lo que le critican a ella es que usa a las víctimas, pero hay 2 cosas que sí creo que fue un error, que ahora les voy a decir. Edgar, yo no sé si tú quieres decir algo de la obra. Bueno, o sea, para mí es curioso porque me toca una visión muy desde el común de la gente. Y es que justamente como que pues lo que yo hago es postear muchas imágenes en la página y pues postear como qué piensa la gente del común. Pues claro, o sea, uno parte
gente que decía simplemente, bueno, pues si tienen todas esas sábanas, ¿por qué no las usan para un hospital? Así funciona la cosa. Entonces, y es curioso porque hay, digamos, con ese tipo de comentarios viene algo que me parece clave, y es como esa desconexión que existe entre los artistas y la gente del común, que eso aquí es una cosa, ¿verdad? Que es un problema pues bien grande, y que tiene que ver como con muchas realidades en el país en general, o sea, que igual eso, o sea, como que el hecho es que, digamos, no existe una pedagogía con la víctima, que me parece que es fundamental. Porque eso, o sea, porque nosotros, digamos, en eso, o sea, en las artes, justamente por esa distancia que existe, como que el hecho de ser claros, de a veces usar la pedagogía, eso como que no es tan artístico. Y eso para mí es una cosa súper complicada. Entonces, ¿qué pasa? O sea, digamos, por ejemplo, esta persona que hacía un comentario relacionado con esto de las sábanas, me decía, pues hombre, o sea, si yo soy alguien que puedo no tener ni un peso y resulta que veo un desperdicio de, o sea, desde mi forma de pensar de un resto de sábanas, etcétera, pues es absolutamente válido. O sea, no todos tenemos por qué saber qué significa y eso pasa pues también con muchas de las víctimas. O sea, yo pienso que ahí es donde viene el lío. Entonces en eso sí, o sea, a mí me parece que en serio, o sea, que toca buscar como esa conexión y ese diálogo entre la gente del común y el artista como tal, porque en eso, o sea, yo me aterro siempre o sea, cuando voy a una exposición o lo que sea, que igual eso, o sea, en las artes tendemos a usar las palabras más rebuscadas de este mundo, y resulta que eso, o sea, como que viene esa misma consigna de que el arte, o sea, que uno entre menos entienda, pues como que más artista es. Más caro es. Eso, y más caro es. Entonces, si se entiende eso, como que no es tan artístico. Y eso, o sea, yo ahorita precisamente que estuve en Arbo, o sea, era increíble porque yo decía, Dios mío, o sea, yo estudié artes plásticas y siento una desconexión tan absolutamente grande que me acuerda de mi carrera como tal, como artista en la universidad. Y es así, o sea, y si la siento yo que estudié artes plásticas, sí, pues cómo no la va a sentir alguien del común, y como una víctima, como alguien que estaba ese día en los campamentos, dicen, pues aquí nos quitaron, o sea, porque además es eso, o sea, digamos, por ejemplo, en lo que tú hacías ahorita, de que uno, o sea, uno puede caer bien o puede no caer bien, eso es cierto, pero ¿qué pasa con esto? O sea, cuando uno está trabajando con temas sociales, yo sí pienso que es distinto. O sea, que ahí sí existe, o sea, sí tiene que haber una relación. Eso me parece que es fundamental, porque es eso, o sea, yo estoy hablando de usted, o sea, aquí el que importa es usted en muchos sentidos. O sea, yo estoy justamente eso, o sea, haciendo una interpretación de lo que está pasando con usted, y eso, y lo que tú decías ahorita, o sea, ese nombre de una persona que está ahí, esa es mi familia, o sea, ese nombre, o sea, yo tengo que saber por qué diablos está eso ahí. Entonces, eso me parece que es fundamental. Y ahí es donde justamente la gente se resiente, y es cuando eso, o sea, pues yo digo, pues si a mí no me explicaron, pues tómense por lo menos el tiempo de explicarme, pues no con plastilina, pero sí chévere, que sean claros, porque eso es clave, o sea, a mí eso me parece fundamental. Y eso es algo que se repite muchísimo aquí a nivel temático. O sea, yo he sido, por ejemplo, jurado de concursos de guión con Proimágenes, y viene como esa visión desde afuera, o sea, esa falta del trabajo de campo y esa falta del contacto directo entre un lado y el otro. Si no existe eso, no existe la veracidad, y ahí es donde eso, o sea, más que decir arte o no arte, para mí la veracidad es fundamental. Entonces ahí es donde uno en serio, o sea, donde uno dice, o sea, ahí está claramente. Pero ¿a cuántos artistas les interesa hacer ese trabajo de campo? Porque hay una cuestión también de el artista que crea en su estudio, que tiene una idea y que considera que es suficiente con su idea, que es suficiente desarrollar su idea y no tiene por qué tener en cuenta al otro. O sea, esta es mi obra y lo importante es que yo tuve esta idea y la voy a desarrollar, ¿sí? Y ¿a cuántos artistas, reconocidos artistas, les interesa hacer trabajo de campo con víctimas? Yo creo que no a muchos. Porque entrar a conversar con las víctimas significa tener en cuenta
lo que la víctima quiere. Hay una fotografía que vi hace unos años, bueno, hace 2 años, en una de las publicaciones del Centro de Memoria, en donde es un fotógrafo que hace una serie de fotos, no es Jesús Abad, es otro, y él le pone un filtro negro a la foto que hace que el rostro de estas mujeres se vea más dramático, marca las líneas, se ve. Y una de las personas que fue fotografiada dice, no, pero es que ahí me veo como fea. Yo no soy así de fea. Sí. Pero es que ahí me veo como fea, como fea. ¿Ah? Pero es que lo que le interesa al fotógrafo es mostrar el drama, no que ella se vea bonita. Cuando uno trabaja con víctimas, por lo menos la experiencia que tengo yo de mi trabajo con víctimas, a mí me interesa cómo se siente mejor la víctima en esa obra de trabajo, en esa obra de arte. No sé si es una obra de arte, cuando uno como creativo, como artista, le consulta o tiene en cuenta la voz de con quien trabaja. Yo hice una obra en 2013, la hice con la Alianza Francesa. Esta obra se llama Doble Oficio por la Entrega Digna. Está en YouTube si les interesa, en donde se trataba en ese momento de hablar de la manera como fueron entregados los restos óseos, los cuerpos óseos de algunos desaparecidos y lo que era esa experiencia para los familiares. Y uno de los componentes, de los elementos de la obra, era unos cuadritos. Son hojas hechas con papel reciclado que tiene unos cuadritos en donde yo puse las fotografías conforme las tenía. Unas eran pequeñitas, otras eran más grandes, y estuve tentada a estirar las fotos, aunque se deformaran las imágenes, para hacerla caber en el cuadro. Porque los cuadros, de lo que hablaba, era de los formatos de las instituciones, que todos son iguales. Entonces las víctimas se tienen que acomodar al formato, aunque se deforme. Entonces plásticamente era más chévere estirar las fotos y que quedaran con el ojo estirado y la boca chueca, y no importa. Lo que estamos mostrando es que se deforma cuando... Pero ¿qué sentían las familias cuando veían la foto de su ser querido desfigurada? Y yo decidí que a mí lo que me interesaba era el trabajo con él, que las víctimas cuando vieran esa obra y dijeran, oiga, qué bonito. A mí me interesa que ellas, porque trabajo es con las víctimas, pero el artista plástico lo que más le interesa es su obra. Entonces, si yo lo tengo que estirar y deformar, pues lo estiro y lo deformo. No sé, Marcela, si tú quieres, o pasamos ahora a Souvenir, que es donde estuviste participando. Yo quiero agregar una cosa. Es que en eso, o sea, digamos, voy a poner una anécdota con un trabajo con lo del 9 de abril, con el corto, y con los fotógrafos que estuvieron ese día, particularmente. Entonces, digamos, uno de los fotógrafos que estuvo hizo una de las mejores fotografías de los tranvías incendiándose. Este hombre era un tipo obsesivo que le puso un palito, o sea, cuadrado para que el tranvía quede en diagonal. Y me dice, o sea, bueno, por un lado estaba loco porque ese día mataron un resto de gente, entonces habían francotiradores por todo lado. Entonces tú dices, o sea, hizo la composición es perfecta. O sea, uno ve esa foto y dice, madre, qué foto tan buena. Sí. Entonces, claro, mientras en el otro lado está Manuel H., que está aprendiendo a tomar fotografías y hace unas fotografías buenísimas. Y eso, o sea, el tipo estaba aprendiendo. Y mientras del otro lado está como el reportero que sabía, o sea, que estaba viendo lo que estaba pasando, y son 3 formas de ver absolutamente distintas. Son 3 formas de ver absolutamente válidas. Sí, claro. Entonces, obvio, o sea, es muy complicado porque, por ejemplo, algo que me contaba Luisa, que sí estuvo ahí, Luisa que estuvo tejiendo en el grupo, era bueno, o sea, que para mí, ¿qué es lo importante? Que el tipo de tejido sea... La puntada sea de esta forma o no. O sea, eso para mí particularmente es intrascendente. O sea, para el artista puede ser muy trascendente, para mí no. Entonces, obvio, o sea, ahí es donde justamente, o sea, son formas de ver las cosas, pero eso, o sea,
digamos, en esencia, pues se puede lograr un resultado, pero sí, o sea, y cada quien, o sea, digamos eso, una cosa es verlo como artista, y ahí es donde viene como ese problema como de eso, o sea, yo como artista, pues como quiero ver mis obras, y si eso, o sea, si existe una participación de las otras personas, pues eso, o sea, cada quien podría proponer, o en ese momento, pues eso, o sea, lo que estaban hablando al principio, o sea, si yo planteo otro tipo de tejido, pues ¿por qué no? O sea, pues si yo soy partícipe de esta vaina, ¿por qué me van a imponer esta forma de hacerlo o no? O sea, para mí eso es intrascendente, lo que les digo, entonces obvio, o sea, eso genera, pues, lógicamente eso, o sea, si yo soy partícipe, pues es mucho más chévere y me la gozo, o sea, es mucho más divertido en muchos sentidos, así el tema sea muy complejo, pero obvio, o sea, si existe una visión, pues muy desde el artista, encumbrado, etcétera, pues lógico, tiene que ser así, punto, y ya, esa es la forma de hacerlo, entonces son dos formas de hacer las cosas, pues. Pero el asunto tiene que ver más con involucrar también al otro. Exacto. O sea, porque el tema, volviendo a sumando ausencias, es que Doris tiene una idea de cómo lo quiere hacer. Entonces, cuando llegamos a la plaza, dice, de este lado para allá, la puntada es de esta manera, y de este lado para allá, la puntada es de otra. ¿Por qué razón? Quizás porque desde arriba se vería que se movía, yo qué sé, tenía sus razones. Era su obra, Sí. en donde participaban otros. Yo creo que si a la gente se lo hubiera explicado la razón de ser, de por qué esta puntada va para allá y esta para acá, tú lo haces con gusto, Claro, porque te va a quedar bien. Sí, fue un mandato. Es decir, Pero Exacto. cuando no te explican, pero digamos que es una cosa de tiempo, es una cosa de volumen de gente, eso fueron, calculan 10.000 personas que no, estuvieron. falso. Sí, bueno, yo tampoco sé, no sé cuántas fueron, pero el caso es que era un montón. Sí, fue un curvo de gente. Sí, pero 10.000. Sí, pero no. No, porque es que la gente rotaba mucho. Ah, O sea, la gente entraba y salía. No sé cuántas fueron, pero sí fue mucha gente. El tema es que, para volver al tema de la conversación, cuando el artista tiene esta idea, arma un equipo de trabajo, un equipo base de producción, a quien le cuenta cuál es la idea, cita a unos primeros que van a trabajar, que van a coordinar como los grupos de trabajo. A esos primeros les explica de qué se trata. No a todo el mundo le explicó. Yo no sé si tú estuviste en esa primera encuentro en el museo, en donde hubo como unos líderes de grupos. A ellos les explica el detalle de cómo se va a hacer y por qué. Hace falta involucrar a los otros, que era lo que me decía Edgar. Era necesario, quizás, poner un video en donde el artista o alguien explica, mire, esta obra es así, esa, en donde yo como espectador que quiere participar de la obra, entro aquí a enterarme de qué se trata, ya tengo una idea y puedo empezar a coser o a cortar o a imprimir los nombres porque ya sé de qué se trata. Pero la sensación que tenía mucha gente era que llegaba y le ordenaban, vaya corte allá, vaya pegue aquí, vaya ponga, entonces era como, me están usando y fuera de eso no me están pagando. Entonces sí hubo muchos malestares en ese sentido, y creo que ese es uno de los errores que tú me hiciste ver, de a la gente hay que involucrarla, y si bien es cierto que no puede cada vez que llega alguien volverle a contar la historia, tú haces un loop que lo pones ahí en un cuartico en donde explicas y rota y cuenta, pero lo involucras. sí, pero lo mismo, es que hay muchos matices, creo yo, con respecto a eso. Yo creo que un error fue como la urgencia Sí. de hacer la acción, ¿no es cierto? Cuando pudo ser una acción que fue como la necesidad como de hacer público por parte de Doris Salcedo un malestar de eso. Pero lo que se le devolvió en críticas justamente fue la urgencia y la premura por realizar esa acción en tales tiempos. Efectivamente, cuando se trabaja con tantas personas, cuando el material de la obra son víctimas, el asunto es muy delicado. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, con la necesidad de involucrar, de hablar y cosas por el estilo. Sin embargo, no hay que desconocer que en algunos participantes se produjo una experiencia importante. Y eso, no sé cómo sería tu caso, yo tanto ahora nos hablas, pero creo que en eso es una orden.
Esto se hace así, no tengo que explicarle cosas por el estilo. A propósito de lo que ustedes lo plantearon en la charla previa, algo muy sensible tuvo que ver con la selección aleatoria de 1900 nombres, como si fuera una lotería, ¿no? Eso puede causar bastante malestar a los familiares. Claro. ¿No? Que fuera aleatorio, claro, no pueden ser los 8 millones de víctimas, por poner una cifra, sino 1900 que corresponden a los 1900 cortes de tela, ¿no? Una cuestión unida al cálculo, a la racionalidad, cuando justamente esos nombres tienen dolientes, tienen familiares, donde está el nombre pero no hubo cuerpo. Entonces, ese es un tema sensible. No obstante, maticemos. Ocurrieron cosas, como el caso de un abogado, que su padre fue desaparecido de apellido Orjuela, iba a hacer una gestión, porque trabaja no sé con qué organismo, iba a hacer una gestión con los del Campamento de la Paz, no tenía idea de la acción, pregunta qué está pasando, dice yo quiero tejer porque mi papá lo desaparecieron, no sé si escucharon la historia, estuvo comentada creo que en El Espectador, y cuando está ya casualmente están bajando una caja, y la tela que está encima dice J. Orjuela, dice él es mi papá. Él es mi papá, y les pregunta a los organizadores, ¿yo puedo tejer esta tela? Dicen sí. Entonces él la coge, llama a su hermano, le dice, oiga, tengo acá tal cosa, venga, y espera al hermano, y los dos tejen. Entonces yo creo que no hay, independientemente de toda esta cuestión de capataces, de órdenes, de mandar a las personas, no hay que desconocer que acontecen cosas que son muy importantes para los participantes que no han vivido el conflicto, como por un azar a personas que vivieron el conflicto. Entonces yo creo que vale la pena siempre es como mirar esas zonas grises. Claro, y el tema es los nombres. ¿Cómo se escogieron los nombres? Al azar. Los suministró la unidad de víctimas porque era una cuestión de inmediatamente. ¿Quién tiene 1900 nombres de víctimas? La unidad. ¿Cómo se escogieron? Aleatoriamente. Y la cuestión... conozco la experiencia de un grupo de víctimas que fueron al museo a trabajar y pidieron incluir los nombres de sus familiares desaparecidos y no los metieron por un desencuentro que tuvieron con Doris. Una fuerte discusión de parte de las víctimas con la artista y del artista con las víctimas. ¿Y qué es lo que decía el artista? De esa manera no. Podía haberlo hecho, pero no tenían por qué haberme increpado de esa manera. Entonces, y para mí la cuestión es ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo recibo yo esa obra? Es la oportunidad que tiene una ciudadanía, que tiene un dolor de manifestarse frente a algo. ¿Quiénes son los nombres? ¿Quiénes? No sé, pero yo quiero participar de eso y creo que es importante también contar con la generosidad de las víctimas, de decir, no me importan los nombres de quienes estén aquí, yo quiero participar, eso es posible. Pero también está el lado de las víctimas que dicen, no, yo quiero que esté el nombre de mi familiar, porque lo que estoy haciendo siempre es reivindicando a mi familia. Pero entonces, ese es el tema, o sea, hay quien tiene la razón, la artista que dice cuáles son, o la víctima que dice, yo quiero que esté el nombre de mi familiar, y si no está el nombre de mi familiar, pues no participo y me voy. A costa de decir, ingresan el nombre de mi familiar y sacamos otro, claro, es que era tienen que eso. cuadrar los 1900, es complicado. Era eso. Pero el tema, que es el segundo error que veo yo de Doris, es que cuando uno hace trabajo sobre violencia en abstracto, digamos, en este caso específico hay unos nombres de unas personas que tienen dolientes, hay familias. Cuando ese nombre o esa foto tiene un doliente, uno como creativo, como artista, tiene que tenerlos en cuenta. Tiene que hablar con ellos. Si no quiere hablar con ellos, si no quiere trabajar con ellos, pues tiene que trabajar con otras cosas. Hablábamos ahora de la obra de Juan Manuel Echeverría, Requiem NN, que él cuando cuenta cómo hizo la obra, él dice, yo estaba leyendo el periódico y me encontré con que por el río Magdalena bajaban los ríos y que en Puerto de Río los recogían, los adoptaban, y él hizo su obra de estos panteones con las lápidas en una técnica renticular, una cosa me parece muy interesante,
también hizo un documental en donde da cuenta de eso, pero digamos que ahí no hubo como unas víctimas con quien tenía que negociar, porque esos cuerpos no tenían unos dolientes. Entonces yo creo que cuando el artista se mete a trabajar particularmente un tema en donde hay un doliente detrás, tiene que negociar con esas familias, porque de lo contrario efectivamente sí los está instrumentalizando y eso no se hace, me parece. No sé si ustedes quieren conversar, preguntar, enriquecer, o hablamos un poco de la otra obra que fue Souvenir, la del 30 de agosto. Luisa quiere hablar. ¿Qué es? Luisa. Buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Luisa Pedraza. Yo estudié artes plásticas. Y sin embargo, desde hacía una época no me había sentido como en el quehacer como tal, porque me he desempeñado sobre todo el tema de gestión cultural, así que administración de las artes plásticas y coordinación de diferentes eventos y programas culturales, en fin, de formación artística. Y con todo el contexto que estamos viviendo, el tema del plebiscito, se genera esta propuesta de Doris Salcedo, y en realidad me llamó la atención. No estuve desde el principio, me lo preguntas, Constanza, no estuve en la parte del museo, del corte de las telas ni nada de eso. Sin embargo, el día en que se empezó a armar la instalación, El manto. el manto, sí, en la Plaza de Bolívar, pasé temprano y siempre había tenido como que en los días anteriores había querido ir, me había llamado la atención como que era lo que estaba sucediendo ahí. Pasé por la mañana, tuve que hacer unas diligencias. Cuando volví, cuando pasé por la mañana hubo algo que me llamó la atención, y es que yo solamente escuchaba aguja, hilo, aguja, hilo, aguja, hilo. Sí. Y yo pasé, veía el blanco y escuchaba eso, y yo decía, no sé, se siente un poco frío, pero me siguió causando curiosidad. Por la tarde pasé nuevamente y dije, bueno, voy a entrar para saber cómo se siente adentro. Confieso que en el primer momento casi que, no sé, a los 10 minutos, 15 minutos tal vez, estuve a punto de irme un poco por el trato y la misma energía que se estaba sintiendo. No sabía que los llamaban capataces. No, eso si hay como niveles. Está Doris y tiene capataces, que se aguja y hilo. Líderes de grupo. Había líderes de grupo, enhebradores, nuevas Había profesiones. diferentes papeles. Nos recibió, entramos como a un grupo de unas 6 mujeres al mismo tiempo. Y nos recibió un muchacho con camiseta blanca, que tenía pues el logo, y nos indicó cómo debíamos hacer la puntada, de manera muy amable, en fin. Sin embargo, siento que ya en primera instancia, a pesar de la amabilidad, sí faltó un poco de lo que hablaban ustedes, un poco el contexto, un poco la cercanía, un poco El sentido. qué es lo que está sucediendo ahí, y creo que ese día de alguna manera yo empecé a registrar todo como de una manera muy fotográfica. Entonces recuerdo el momento de la inscripción de mi nombre, recuerdo el momento cuando nos recibieron, y el momento de empezar a hacer las costuras. Después, como a los 15 minutos, cuando ya íbamos como por la mitad de la costura, entonces pasó una señora que supongo es lo que usted llama capataz, bueno, Una líder de grupo. una líder. Y nos dijo, no, ustedes están haciendo eso mal, tienen que desbaratarlo, pero de una manera muy ruda, muy violenta. Y creo que sí hay cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Estamos justamente hablando de cómo el contexto estaba ya con unas vibraciones pesadas, con una sensibilidad a flor de piel. Se habla de un tema de las víctimas, de cómo dignificarlas. Incluso Doris habla en la entrevista que le hace El Espectador de que ella es una escultora al servicio de las víctimas. Y creo que sí hay cosas que hay que tratarlas con suma delicadeza como esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a la gente? ¿Cómo hago que mi idea, porque finalmente yo soy un árbol que tiene una idea y se ramifica? ¿Cómo hago para que esa ramita que sigue lleve el mismo mensaje hacia la otra rama y la rama y la rama, para que el árbol del cual yo puse la semilla sea la idea original mía, ¿no?
Y creo que ahí sí de repente faltaron varias cosas. Sigo contando la historia porque pasaron un montón de cosas y también estoy de acuerdo con la diferencia de experiencias que puede tener cada quien. En ese momento yo me sentí como que no pensé que ese fuese, digamos, como el trato, o que yo no iba a estar ahí para que me regañara. Sin embargo, empezamos a conversar como de lo mismo con las dos muchachas que estaban haciendo el tejido al lado. Ellas decían, no, yo tampoco vine a esto, yo termino esto y me voy. Pero de una u otra manera, por alguna razón me convertí en el líder del pedacito porque ayudaba a estirar acá la tela, no sé qué, y por eso me quedé. Me quedé porque empecé a entablar con las personas que estaban alrededor mío un algo que puede que no fuera una conversación sobre sus vidas o sobre mi vida, pero estábamos construyendo algo. Sentí que en ese momento nos sentimos construyendo algo. Esa era la idea, ¿no? Por alguna razón, entonces me empezaron a preguntar a mí qué cómo era apuntado, que ahora qué sería, y los fui casi que ubicando y me quedé realmente por eso. Sin saberlo, hablé con una mamá y un hijo español, con otro chico que venía de Austria, en fin, digamos que, y yo se lo contaba a Edgar, a mí en ese momento, y lo confieso, la última persona en la que yo pensé fue en Doris Salcedo. Ni yo estaba esperando que ella se acercara, ni que me hablara, pero sí insisto en que hay muchas cosas en las cuales cuidar. Escuchaba incluso por parte de los organizadores comentarios que ya en ese momento, cuando yo sabía por qué me había quedado, la verdad me pasaban un poco de lado, sin que no los tuviera en cuenta, sino que simplemente ya no me afectaba. Cosas como, la gente viene acá y cree que quiere coser, y nosotros nos demoramos mucho cortando esto para que ahora vengan y lo dan. Había un artista que estaba hablando, tenía un cartel, incluso ahí diciendo que sí. Doris Salcedo no traficara con el dolor de las víctimas, y una persona de ellas le dijo, ay, este señor en lugar de estar criticando acá o estar hablando acá, debería irse a estudiar arte. Y yo decía, bueno, ¿acaso es que nosotros, porque estudiamos arte, somos superiores a él, o nosotros entendemos algo que él no entiende? Y resulta que hasta donde entiendo, este señor es artista. Profesor de una zona rural. Bueno, sí, la verdad no investigué mucho cómo ha sido eso, pero insisto en que sí hay muchas cosas que cuidar. En otro momento volvió y pasó esta mujer y me miró de esta manera y me dijo, esa puntada está mal. Eso no es un ojo de pescado. ¿Esa no es qué, perdón? No es, una espina de pescado. Y yo era como, no sé, la quinta tela que cosía tal vez, porque había unas que eran con una puntada, las otras con una espina de pescado, entonces yo estaba en la parte de espina de pescado. Y yo la volteé a mirar, y yo volteé a mirar también como en la costura, yo decía, pero lo hice, yo sí veo, además porque he hecho espina de pescado en costura, yo lo veo bien, y cuando se agachó me dijo, ay no, pero más bien, te toca desbaratar. No. Y después se arrodilló y me dijo, ay no, perdóname, no, sí, está bien, no, soy yo la que estoy viendo mal. Insisto, yo ya me había enrolado de otra manera, pero cosas como esta realmente no invitan. ¿Eso fue a qué hora? Eso fue ya como a las 5, cuando yo entré era como a las 4, tal vez, 3:30. Y sin embargo al principio desbaraté, y yo le dije a ella, bueno, me parece muy extraño porque eso fue lo que nos dijo el muchacho que hiciéramos. Y dijo, ¿quién? No los organizadores. Y dijo, ay, la gente cree que sabe coser, y le dice al otro cómo cree que sabe coser y resulta que no sabe hacer nada. Le dije, pues curioso, porque tenía una camiseta blanca como la tuya. Y me dijo, ay no, entonces él no aprendió nada los 2 días de inducción. Entonces, este tipo de cosas sí son complejas, insisto, yo me enrolé en otra cosa. Pero sin embargo, pensé en esa multivisión, porque yo misma pasé por diferentes visiones. Incluso un momento en que llegó Edgar, entonces me pasó la cámara y yo empezaba a brincar de un lado a otro, y yo le dije a él, esto es muy surrealista, que es otra parte, ¿no? Si hablamos un poco de lo estético, era como si de alguna manera una postal de Salamea se hubiese hecho realidad. No, yo le decía, ver la Plaza Bolívar blanca, que yo esté caminando en medias por la Plaza de Bolívar, era algo muy extraño, que tanta gente estuviese trabajando en eso, que los niños estuviesen preocupados. Eso era muy, muy hermoso y era muy ¿Pero te pareció bonito? ¿Te y gustó? valía la pena, digamos, como digo, valía la pena por estar ahí, valía la pena que mientras yo brincaba por esos nombres, no pisara los nombres. Digamos que también hay que pensar en eso, en la parte poética, en la parte simbólica.
Pero insisto, esto era una interpretación que cada uno de nosotros podía tener, más no porque el mensaje hubiese llegado desde la semilla. Y creo que es ahí sí como una pregunta que me generó como toda la escena en general. Oyéndote hablar me surgieron un par de observaciones que me gustaría plantear. Una tiene que ver con, que tú también lo mencionabas, el tema de los tiempos. Me parece que cuando un artista entiende que hay una condición, una limitante, como es un tiempo corto de 7 días, fueron 9 o 7 días. 6. Bueno, 6 días, es menos de una semana. Habría que hacer una correlación entre la imposibilidad de un tiempo prolongado para elaborar la obra y la dimensión que se le quiere dar a la obra, porque ahí es donde empiezan a caer todos los problemas. Uno de esos problemas tiene que ver efectivamente con cómo es que la víctima y cómo es que el público en general va a recibir la pieza, porque al fin y al cabo está en un espacio público. El otro problema que me surge de lo que tú mencionas es que la experiencia de todo el proceso de la construcción de la obra y por lo tanto la crítica que cae termina siendo una experiencia sobre aspectos plásticos de construcción de la obra y no sobre la obra misma y el significado detrás de la obra. Entonces lo que tú dices, estábamos preocupados porque nos regañaban por las puntadas, estábamos preocupados porque de repente estábamos colgados, estaba preocupado porque había un señor con un letrero criticando a Doris como persona o como artista, estábamos preocupados porque unos estaban haciendo las puntadas para un lado. Entonces me parece que en el proceso de construcción las personas terminan desestresadas porque necesitan terminar la obra rápido y no porque entienden qué es lo que hay detrás de la obra. Esos momentos, como esos instantes, digamos, de caminar sin zapatos sobre la Plaza de Bolívar, o lo que pasó con este señor, el abogado, que vio el nombre, son instantes, pero me parece que por el afán de hacer algo rápido, se terminó perdiendo algo que pudo haber sido mucho más significativo. Por falta de información, por falta de pedagogía del proceso, de qué era lo que se esperaba de quienes iban a colaborar, entender que los que estaban, como tú, que estaban trabajando ahí en ese manto, estaban colaborando para la idea de alguien más no estaban colaborando como un acto creativo de ellos, ¿no? Entonces ahí también era lo que hablábamos antes de iniciar. La reacción de muchos era como: yo no recibí crédito por esto, yo no recibí pago por esto. No, es que no tenía que recibir crédito, no tenía que recibir pago, porque la idea ya la tenía Doris Salcedo, pues, de premeditada. Entonces creo que ese es un tema muy interesante que me surge de lo que tú mencionabas, y es el tiempo como un factor condicionante. Condicionante en este caso porque efectivamente trajo problemas el afán, y también pensar el tiempo como un factor determinante, es decir, que cuando yo voy a elaborar una obra, tengo que tener en cuenta, bueno, tengo 6 días, ¿cuáles son las posibilidades reales que yo tengo dentro de 6 días? Yo no puedo pensar en hacer una cosa que todo el mundo entienda y que nadie me critique, cuando en 6 días pienso tomarme toda la Plaza de Bolívar, cuando ya había un antecedente que era el Campamento por la Paz. Entonces, fíjense, como dice Elkin, todos los matices que hay alrededor y todas las situaciones que hay que tener en cuenta: plásticas, protagonistas, colaboradores, espacio. Es una experiencia además que trasciende, es una experiencia metafísica la que se espera de esa obra, es una experiencia que trasciende el espacio físico y el tiempo que está elaborado. O sea, lo que sucede ahí es pensar que usted está enfrente de algo y ese algo no está solo ahí en la presencia de lo que usted está haciendo a nivel plástico, sino que es un encuentro que requiere un tiempo, requiere una contemplación, no es una cosa que pasa en 5 minutos y ya. Pero fíjate que además, bueno, tú tocas 2 cosas que me parece importante resaltar. Una de ellas es la magnitud de la obra. O sea, esto es una cosa que fue muy grande. Yo no sé a cuántas personas tuvieron que coordinar para poder hacer esta obra, no sé, fueron muchas. La Plaza de Bolívar es gigante. Entonces lograr tener cuidado, yo creo que
uno de los grandes problemas que tenemos los colombianos es cómo nos dirigimos al otro y cómo conversamos con el otro, y es que no conversamos. Para poder conversar se requiere de suponer un saber en el otro y de alguna manera vaciarme un poco de mi propio saber para poder permitir que el saber del otro entre. Es eso. Pero lo que yo veía en la Plaza de Bolívar, para mí la figura, la imagen es como mucha llenura, cada uno lleno, como jarritas llenas de líquido, a donde no le entra nada más. El martes 11 de octubre, a las 6 de la mañana estábamos ahí. El proceso de negociación con los del campamento fue muy fuerte. Fue muy difícil lograr, claro, ¿qué decían los medios? Las noticias decían, Doris Salcedo homenajea a las víctimas y los del campamento se hacen a un lado para que ella lo pueda hacer. Eso no fue así. Hubo todo un proceso de negociación porque los del campamento tenían una posición, Doris también tenía su propia posición y cada uno estaba enranchado en su lugar. Y la negociación se demoró mucho tiempo, la lograron, la obra se inició, la intervención se inició el 11 a las 6 de la mañana y a las 2 de la mañana lograron que los del campamento dijeran, bueno, está bien, nos corremos. Porque la pelea, entiendo yo, de los del campamento es, nosotros estábamos aquí antes, ¿por qué nos tenemos que hacer a un lado? Pero la que tenía el permiso era Doris. Entonces, ante el permiso, pues nos tenemos que hacer a un lado. Y yo digo, oye, pero ella no se iba a quedar aquí permanentemente. O sea, también es una cosa de, también vienes a hacer una intervención para que visibilicemos el tema de el dolor que tenemos y la paz y demás. Ven, yo me hago acá a un ladito por hoy y ya mañana tú te vas y yo vuelvo otra vez a mi campamento. También hay que ceder un poco, de lado y lado. Una anécdota que yo vi y que me mostraba, me ilustraba claramente lo que estaba ocurriendo en el país, que además estábamos a nombre de la paz, el campamento de la paz y la instalación por la paz, en donde ninguno de los dos cede, a nombre de la paz. Entonces, a nombre de la paz nos insultamos, a nombre de la paz nos madreamos, decimos yo no me muevo porque es que Doris dice que los del campamento somos no sé qué, y Doris dice que no estamos dispuestos a vaciar nuestra vasijita un poquito para que nos entre lo que el otro nos quiere decir. Pero lo que pasó en la Plaza de Bolívar, a las 6 de la mañana yo decía, mira, estaban los del campamento y los de producción de la obra. La Plaza de Bolívar tiene 7.000 metros cuadrados, creo, es una cosa muy grande, pero no cabíamos. No cabíamos, porque ninguno de los dos quería ceder. O si cediera, hicimos el trasteo del campamento, trastear los víveres, y la actitud de algunos del campamento era muy sobrada. Había una mujer española en una actitud que yo decía, no, esto no es chévere. Pero yo estuve en la mañana ese día, hacia el mediodía, pues ya habíamos avanzado en el trabajo, y hasta esa hora no había habido palomas en la Plaza Bolívar. Cuando yo vi en la esquina cerca de la catedral que había palomas, dije, ¿por qué llegaron las palomas ahora? Claro, es que llegó la señora que vendía maíz. Y entonces le dicen a la señora que vende maíz, los de logística, los que yo vi, los vi muy amables. Por eso te preguntaba la hora, porque estar ahí es muy desgastante, estaban asoleados, bueno, en fin, no los estoy justificando. Pero cuando pasé en la mañana también me causó curiosidad eso que tú dices, porque escuchaba a los vendedores ambulantes muy preocupados por eso, porque decían, hoy no vamos a lograr vender. Y esa fue como también otra cosa que vi desde afuera. Sí, el tema de la señora del maíz. Entonces le dicen los de logística, señora, por favor venda su maíz, pero pídale a la gente que eche el maíz fuera del marco de la plaza para que las palomas se vayan para afuera. Y la señora vendía su maíz. ¿Qué hicieron los de producción? Se compraron unos bultos de maíz y le regalaban el maíz a los niños para que lo echaran afuera. ¿Qué le tocó hacer a la señora? Irse. O sea, claro, la señora no vendió el maíz, pero no era posible negociar eso. O sea, era una intervención importante. Yo la veo como, para mí fue importante. No sé si era importante, pero para mí lo fue. Yo justifiqué que eso se hiciera, me pareció bien. Era una cosa de un día, o sea, por un día, no sé, cuando hay marchas y plantones. Bueno. Entonces, también es como que no estamos dispuestos a cederle el espacio al otro. Y yo creo que sobre eso es sobre lo que tenemos también que ver hasta dónde podemos negociar. Son las 7:20,
Yo quisiera, pues porque Marcela es la persona que invité para que habláramos también de Souvenir, no sé si tú quieres hablar de tu experiencia con la obra. Estamos conversando precisamente de lo que significa para las víctimas hacer parte de una obra y como en esa relación con el artista también. No sé si quieres tú. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Marcela Granados. Yo vengo de una región muy apartada, se llama Chamesa Casanare, como Tesoras de Casanare. Una región que ha estado muy abandonada por el Estado. Tengo 7, en general son 9 víctimas, son 7 de desaparición forzada. Mi sobrina teniendo 17 años asesinada, embarazada de 8 meses. Bueno, para mí las obras en general es algo que más allá me emociona, es algo que es memoria, es traerlo en familiar al momento, es vivir, traerlo de vida, que si bien se lo llevaron y si bien para nosotros muchas veces no hay esperanza de que vuelvan vivos, sino que nos entreguen unos restos, es lo que a veces nosotros anhelamos o esperamos ya a estas alturas. Mi papá en especial lleva 14 años desaparecido, entonces no, la esperanza ya no existe de que llegue vivo. Pero si bien estas cosas para nosotros es más allá de que si se siente uno utilizado, como algunas víctimas lo dicen, yo jamás me he sentido utilizada, al contrario. Si a mí me le colocan una foto donde sea, llevan a mi papá o me le hacen lo que sea, para mí es mejor porque están reivindicando la memoria de él, están diciendo, mira, ese campesino sí existió y ese campesino sí es importante para la sociedad y ese campesino no es simplemente importante para sus hijos, su esposa, sino para más personas, ¿sí? Esa es mi forma de ver. O sea, seguramente a otras víctimas no les gusta, seguramente se sienten abusadas o qué sé yo. Para mí no. Para mí siempre dice, cualquiera que quiera coger la foto de mi familiar y la quiera ir a colocar donde sea o quiera hacer algo, para mí es importante, ¿sí? Porque para mí la reparación es esa, es la memoria, es la justicia. Quizás para algunos la reparación es dinero, para mí la reparación es eso, es saber que esta persona existió y que esta persona para nosotros no está muerta, sino está viva, ¿sí? Entonces, estas obras, la obra de Souvenir, la obra de los cubos, todo esto ¿Cuentas es vida. qué es la obra? Ellos no la conocen. Bueno, la de los cubos, no, tú mejor la cuentas que sabes más cosas. La obra de los cubos para mí es vida, es ver la foto en tercera dimensión de cómo se muere. Entonces, para mí la historia, que a pesar de que los años transcurren, para mí queda congelada esa foto ahí y lo que pasó ese día. Entonces, esa foto de mi papá la veo que fue el día de mi primera comunión y es esa. O sea, para mí mi papá no tiene canas, o mi papá ya no se ve viejito, no está lleno de arrugas, sino es mi papá de 60 años, ¿sí? Y es verlo vivo. Les cuento un poquito de la obra. Souvenir es una obra de un artista plástico que se llama Said García. El año pasado él me contactó para ayudarle a conseguir las fotografías de algunos desaparecidos. El año pasado lo hicimos con Familiares Colombia, una asociación de familiares de víctimas de desaparición forzada. Y él, a cambio de esas fotos, un poco la idea de, para no usar a las víctimas, no instrumentalizarla, es que usted me presta su foto, yo la uso en mi obra y a cambio yo le doy a cada uno de los familiares la pieza de la obra. El año pasado fue así, o sea, fueron, no recuerdo, como 100 fotos más, no me acuerdo muy bien. 115 fotos. Eso,
son las fotos de los desaparecidos que le hacen un tratamiento por esa sensación de movimiento. Es que es como que se mueve ahí, es como que está vivo. Cada quien siente lo que siente, o sea, para mí es una cosa y para ellos es otra cosa completamente diferente. A partir de esa obra, una persona que es miembro del Móvice conoció uno de los cubos y ella dijo, yo quiero que con la gente del Móvice también hagamos el mismo procedimiento. Entonces me contactó, yo le dije que pues claro, yo podía gestionar con el artista porque esa es su obra, y hablamos con el artista, él estuvo de acuerdo en que se hiciera. Lo que hizo Otras Voces, que la asociación con la que trabajo, fue toda la producción. Marcela estuvo en todo el proceso de producción, porque eso es una política de Otras Voces, es trabajar con las víctimas y hacerlas parte activa de esos procesos. Entonces Marcela hizo la producción, conseguir las fotos, conseguir los permisos, que ese fue el otro tema, la autorización de cada una de las personas que sí permite que se use la foto para esto y que a cambio se le entrega a cada uno su cubo. Igual se hizo este año. Como Otras Voces hicimos la gestión para conseguir el dinero para la producción, imprimimos 154 cubos, Marcelo nos prestó 6 del año pasado, y esta obra se hizo para la conmemoración del 30 de agosto, que es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Eso significó traer las víctimas de las regiones. Había una idea inicial de que, la persona con quien trabajamos este proyecto trabaja en la fiscalía y ella dijo, yo quiero que esta obra la exhibamos en la fiscalía. Las personas con quien hablamos en la fiscalía estuvieron de acuerdo, dijeron, vamos a gestionar, porque el pedido que hacía ella era, vamos a hacerlo en la fiscalía, pero eso significa que las víctimas pueden entrar, daremos el nombre, pero yo no sé si ustedes han entrado al búnker de la fiscalía, es una mamera, uno no puede entrar ni el control del carro, de la llave del carro, o sea, nada, no puedes entrar celular, tienes que entrar. Entonces, lo que ella pedía era, en ese momento como que se habló muy de paso, como bueno, entonces que las víctimas puedan venir, y bueno, sí, bueno, total seguimos con la producción en la idea de que hacemos la exposición en la fiscalía. Cuando ya empezó a acercarse el 30 de agosto, empezamos a concretar ya cada una de las acciones, ya le decimos a los de la fiscalía, bueno, van a entrar 180 víctimas, entonces les damos el nombre y la cédula, pero que no las revisen. Entonces ya esta gente prende las alarmas y dice, no, la fiscalía tiene unos protocolos de seguridad, usted no me puede pedir que yo abra la puerta de par en par y que entre todo el mundo. Entonces viene el proceso de la discusión, a las víctimas siempre nos tratan como delincuentes, siempre nos tratan mal, eso está muy mal, porque no pueden hacer la excepción. El caso es que no podemos ponernos de acuerdo con los de la fiscalía, y a 2 días de hacer el evento se nos cae el lugar donde lo íbamos a hacer. Entonces quedamos en el aire, porque todo lo que habíamos planeado era para hacerlo en la fiscalía, en el auditorio de la fiscalía, en los espacios de la fiscalía, todo lo íbamos a hacer ahí. Cuando no podemos ponernos de acuerdo, nos toca buscar un lugar donde llevar la obra de Zahir, y hay un hotel que siempre nos respalda y nos dice, yo tengo un auditorio para 300 personas, allá lo pueden hacer. Llamo yo a Zahir y le digo, oye, esta vez no fue en la fiscalía. Zahir se molesta mucho conmigo y lo que él me dice es que su obra va a adornar mi evento. A mí me molestó porque digamos que a mí lo que más me importaba era hacer la conmemoración con las víctimas. Claro, pero una amiga que hace producción con artistas me dice, pero tú tampoco estás respetando al artista, porque es que esa es la obra del artista. También tienes que tener mucho cuidado con dónde vas a poner la obra. Entonces se me presenta a mí este disgusto porque lo que él me dice es, ¿por qué no suspendemos ese evento hasta que consigamos un lugar serio donde expongamos la obra? Porque esto en este momento simplemente va a ser un acto simbólico para las víctimas. Digo, es que la razón mía de ser es que es un acto simbólico para las víctimas. Por eso toda la producción la hice yo, porque era para las víctimas, no para Zahir.
Entonces es una cuestión un poco molesta, muy molesta, de, claro, si yo me pongo en el lugar de él como artista, él como artista tiene la razón de buscar darle ese lugar a su obra. Pero si yo me pongo en el lugar de las víctimas, digo, pero es que las víctimas saben que estamos haciendo esto en honor a sus familiares desaparecidos. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? Y eso fue lo que fue para mí la experiencia de Souvenir este año. Luego, después de ese 30 de agosto que vinieron, fue un acto muy emotivo, él quien estuvo ahí. Es un acto en donde siempre hay mucha emocionalidad, Juan también estuvo ahí. La gente, hay mucha emoción a flor de piel, porque digamos que estamos trayendo a la memoria a los desaparecidos. Pero como la obra había sido pensada para la fiscalía, ahí estaba una persona que trabajaba, con quien habíamos negociado todo el proceso y dijo, oiga, llevemos la obra a la fiscalía, yo me hago responsable cualquier cosa que le pase. Y decidimos, sí, voy a llevar la obra a la fiscalía, pero si le pasa algo, tú me pagas. Ella de su propio bolsillo me dijo, yo te voy a pagar cualquier cosa que le pase. La idea era tener la obra exhibida en la fiscalía un mes. Pero en ese evento ella se enteró, como hubo cambio de fiscal, de que la echaron. Sí. Entonces fue como, wow. Y entonces, ¿qué hago? ¿Llevo la obra o no la llevo? Entonces ahí acudí a Marcela porque yo no quería dejar la obra sola, porque son unos cubos sobre una base negra que no tienen ningún tipo de seguridad, o sea, cualquier persona se lo puede llevar o se puede caer o se puede romper, cualquier cosa puede pasar, necesita tener a alguien que esté pendiente. Entonces yo quiero que tú cuentes, Marce, lo que fue la experiencia para ti de estar acompañando esa obra ahí, porque tú viviste un montón de cosas que yo no viví. ¿Y qué significó para ti como familiar de 8 desaparecidos tener como ese espacio de pues no sé? Sí, pues a ver, en primer lugar nunca me imaginé que estuviera pues en la obra todo el tiempo, además como sirviéndole guías a muchas personas que llegaban y decían, ¿y esto qué es? Ay, tan bonito, ¿y esto dónde lo mandó a hacer? ¿Ustedes lo venden? Sí. Una de las cosas que me decían, ¿y ustedes los venden? ¿Y eso qué es? ¿Y dónde los venden? Entonces yo los dejaba que me preguntaran y entonces yo les decía, no, esto no es para vender y tampoco estamos pues promocionando dónde los hacen y tampoco sé dónde los hacen, pero le voy a comentar de qué se trata esto. Entonces yo le decía, mira, lo que pasa es que eso es una obra de un artista, de Sael García, y esto es en homenaje a los desaparecidos. En general, son desaparecidos forzados, y muchos me preguntaban que quién los había desaparecido, que si la guerrilla, no sé qué, que si... Yo les decía que habían desaparecido de todos los grupos. Y les comentaba un poco de qué se trataba, de quiénes eran, muchos les decían que eran campesinos, estudiantes, porque ahí habían de todos, madres, en fin. Y se ponían de verlos, tanto como de frente como de espalda, porque hay una parte que es estática y la parte que tienen los movimientos, entonces muchos se agachaban, empezaban a mirar hacia allá y decían, pero ¿cómo me mira? Entonces muchos se impresionaban de ver cómo él movía la cabeza, pues la imagen también se les movía. Y hubo una persona en especial que me impresionó mucho, una señora, llegó ahí, se quedó mirando, me preguntó qué es o qué era, yo le comenté qué era, y se quedó un rato, los miró, y ahí se despedía, ¿sí? Decía chao, y se despedía de una manera como si se estuviera despidiendo de una persona que estuviera ahí pero que se va a ir, de una manera como, yo quedé como, y no es familiar de ningún desaparecido, es una persona que trabaja ahí en el búnker, qué sé yo, y al otro día volvió, y los miró y se fue. También me impresionó mucho creo que es fiscal, que tú estabas ahí. Antropóloga forense. Eso no sé. Y buscaba a una persona, y encontró una persona, y me preguntaba de otra. Y encontró 2 personas, una señora y un señor. Y al otro día también vino y los visitó. Pero era como si estuvieran visitando a una persona, no era un objeto, no era un cubo. Entonces era impresionante ver estas diferentes formas.
algunos pasaban y decían, esos son desaparecidos de los que están atrás. Diferentes cosas no veía ahí. Pero fue una experiencia que nunca me imaginé que fuera a tener, explicar a las personas, ver diferentes cosas que las sensaciones que genera cuando, cómo se expresan, pero es entendible. No estaba preparada obviamente para eso, pero fui aprendiéndolo en el transcurso de 3 días que estuve, lo que fue, de cómo manejar eso. Porque sí es un poco molesto cuando alguien hace comentarios un poco malucos, o sea que comentarios como estos son desaparecidos. Hubo una señora que iba con 2 personas estadounidenses porque eran altos, monos, ojos verdes, y ellos le preguntaron qué era. Me vieron que estaba de pie y la señora le dijo, ay, esos son desaparecidos, y siguió con ellos. Ellos querían saber de qué se trataba la obra, pero la señora les iba explicando como, no sé, cosas del búnker, y les dijo, fue como, ay, esos son desaparecidos, no sé qué, y ellos siguieron, pero ellos sí estaban interesados en saber de qué se trataba. Entonces yo le decía, ¿será que es que, pues a veces me pregunto, yo sé que el dolor a veces es solamente la familia, pero de verdad no les duele a las colombianas? Pero es maneras de pensar, de todas maneras, todos no tenemos el mismo dolor, a muchos pues no les ha pasado y no sienten, pues, al otro lo toman como, igual sigue desapareciendo gente, siguen matando, así como que no me toca o nunca me va a tocar, entonces como que no. Pero son maneras de ver y es respetable como piense cada uno. Pero sí fue una experiencia muy chévere. ¿Qué no te gustó? Esas cosas. Lo que decía la gente. Sí. Y de la obra, y de la obra artista. No, la obra estaba espectacular, mucha gente decía como, impresionante, es muy fuerte. Una señora dijo, uy no, eso es muy fuerte, no, ni siquiera se acercó a ver, sino que lo vio de lejos, uy no, eso es muy fuerte. Un vigilante me causó mucha, pues, que decía que él no se quedaba ahí cuidando la obra porque le daba miedo. O sea, le daba miedo de que, ¿sí?, las almas, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas. Pero lo que más me gustó fue vivir todas esas experiencias, estar ahí cuidándolos, ver que no fueran a ponerles el café encima o que lo cogieran ahí de escritorio. Uy, sí. ¿Sí? Sí. O sea, todas esas cosas. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita, la obra se veía espectacular, era un sitio donde quedó como en un rombo, entonces la luz les caía, como era negra, entonces los cubos son de cristal, se veía espectacular, sería una cosa muy impresionante. Estar ahí al lado de esa obra fue algo muy bonito, la verdad. Creo que uno de los problemas en esto, que tú lo cuentas por tu amigo escultor y en el caso de Doris Salcedo, es cuando las tiramos de artistas. O sea, que eso implica como eso, o sea, como que igual el ego nos jode. Y ahí es donde viene el lío de trabajar justamente con temas como estos. O sea, si yo hablo de algo como lo de Doris Salcedo, pues para mí lo importante es la obra, no es Doris Salcedo. Sí. Y cuando la obra es lo importante, pues es muy chévere que la gente sea partícipe, o sea, eso es lo fundamental. O sea, les pongo un ejemplo sencillo como con lo que ha pasado últimamente con las marchas y con este tipo de cosas. O sea, cuando nosotros hablamos de la marcha, de la primera marcha, fue una marcha sin nombre, o sea, era la marcha de los estudiantes. O sea, uno no tiene ni idea quién diablos fue el líder ni nada por el estilo. Entonces eso, o sea, el despersonalizar a veces las mismas obras hace que lleguen a muchas más personas que tengan otro sentido. Entonces esa es una gran diferencia. Digamos eso, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, en el caso de las esculturas, es lógico, o sea, a veces uno en eso tiene que ser absolutamente, o sea, es muy chévere ser desprendido, o sea, no es fácil, o sea, y yo igual, pues obvio, o sea, digamos para mí, yo tuve la oportunidad de hacerle la imagen del papá, y era muy bonito porque eso llega a otro público absolutamente distinto, o sea, lo comparten cantidades de personas que se sienten que están ahí,
pero en esencia, o sea, a mí eso no me produce un peso, lo pueden usar para lo que quieran y chévere, o sea, eso es muy rico, o sea, cuando uno puede como eso, o sea, como desprenderse de tanto del ego como de las mismas obras. Entonces ahí donde eso, o sea, donde justamente lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Doris Salcedo, es eso, o sea, es muy chévere que nosotros como artistas aprendamos a desprendernos de las cosas, o sea, si eso, lo que tú dices ahorita, si se siembra una semilla, pues rico que crezca, y eso, o sea, digamos eso, o sea, cuando, o sea, poniendo un ejemplo ya desde el punto de vista ya un poco más social y activista, cuando vemos algo como lo que pasó con Doris Salcedo, si eso se hubiera reproducido en otros lados, hubiera sido muy chévere, pero era de Doris Salcedo. Entonces, lógico, o sea, ahí ya, o sea, ya tiene otro matiz muy distinto. Entonces, ahí es donde justamente a veces el trabajo social, el trabajo activista se pueden mezclar, o sea, se pueden hacer muchas cosas mezcladas y funcionan. Entonces, es muy rico eso, o sea, si surgen esas iniciativas, pues eso son absolutamente válidas. En esta semana, algo que me parecía bonito que pasó en la Plaza de Bolívar, era con la gente que fue a poner matas. O sea, uno dice, o sea... ¿Lo de la UP? Sí, No, que estuvo el acuerdo ya, si mal no me equivoco, Acuerdos como- por la Paz se llama, Exacto, sí. y se firmó una especie de manifiesto, y entre el manifiesto está Doris Salcedo y otros artistas, y la idea es hacer una acción cada martes. Ujú. Ayer se hizo una con Clemencia Echeverry, Sí. Miguel Ángel Rojas, van 4 si no estoy mal, y la de las matas, yo no vi sino las imágenes, y claro, la plaza se veía vital, Exacto, vibrante. claro, o sea, para mí ese día era gracioso porque yo sentía la plaza viva. Mm. Y la sentía tan viva que todas las palomas estaban comiendo las benditas matas y eran partícipes de no digo de la obra porque es que también eso, o sea, como que es curioso porque pues eso, o sea, yo estudié artes, pero a mí el cuento de el artista que hizo esto a veces me parece harto, o sea, como que eso en serio, o sea, los artistas hacemos de todo, no somos raros y en eso también es chévere como bajarnos o sea, encargarnos nosotros mismos con la forma de decir las cosas, de desencumbrarnos, o sea, eso me parece fundamental. Yo justamente con lo que hablaba con lo del Salón Nacional de Artistas, pues yo viví en Los Ángeles durante un buen tiempo y yo me aterraba de la diferencia tan grande que existe entre los artistas allá y los artistas acá. Yo decía, puerca, o sea, es increíble que aquí nos la tiramos de artistas y actuamos como artistas. O sea, es una cosa tan absolutamente posuda que yo en serio, o sea, yo llegué a Los Ángeles, o sea, en el barrio en el que vivía estaba rodeado de galerías de arte y me fascinaba que hablaba con todos, que todo el mundo compartía, que todo el mundo jugaba y eso es fundamental, o sea, digamos ahí es donde justamente eso, o sea, eso que pasaba con las matas, para mí el hecho de ver las palomas comiéndose las benditas matas me parecía importante, o sea, es eso, aquí esto no está afectando a nadie. Aquí esto no es de nadie, o sea, nadie dijo esto es de Doris Salcedo, esto puede ser de unos artistas y chévere. Hasta ahorita que tú me dices, lo sé. Entonces eso, o sea, eso es fundamental cuando cuando algo tiene como vida propia, pues es muy chévere, o sea, eso también es interesante como tenerlo en cuenta y eso es algo que se puede repetir en muchísimas plazas de Bogotá, que de Colombia digo, y ya. Y puede ser interesante, y ya igual eso, o sea, de ahí a que sea una acción, de que eso sea arte o no sea arte, pues, o sea, estamos en un momento donde justamente eso que hablabas tú al principio, de que se necesitan generar espacios de diálogo, donde eso que pasó, de que hay un español, que hay mucha gente que está ahí, que necesita dialogar, eso es fundamental. Pero pues eso, o sea, uno desde el arte lo puede hacer, pero eso puede llamarse arte o no puede llamarse arte, puede ser una acción simplemente. Sí, con todo lo que hablamos sobre Sumando Ausencias, casi que podríamos convenir que la obra fracasó. Yo no sé si hay tiempo para preguntarle a Constanza, porque participó en las dos, la de los 11 diputados, que eran 24.000 velas. ¿Por qué funcionaron las 24.000 velas y por qué no funcionaron las 1.900 telas? A propósito de las telas, no habían palomas, se vació la plaza y ni siquiera llovió, porque llovió toda la semana menos el martes. Sí. Si hubiera llovido, ¿qué hubiera pasado con esas telas? Con la ceniza, con las huellas, hubiera sido algo diferente. Sin embargo, yo tengo esa inquietud, porque
porque estas acciones públicas de Doris Salcedo además están dimensionadas a partir del número, me percaté de eso ahora. Entonces, 5.000 rosas en el caso de Jaime Garzón, 24.000 velas en el caso de los diputados, 1.900 telas en el caso de Sumando Ausencias, 280 sillas en el caso del Palacio. Entonces siempre está como cuantificado. Sin embargo, funcionaron las 24.000 velas, no funcionó. Una de las cosas que yo pienso, y tiene que ver con eso, con las 24.000 velas, es que las velas desde luego no cercaban la plaza, sino que las personas la transitaban y la plaza seguía siendo igual. Mientras que el manto que cubrió la plaza, además desde el punto de vista de los materiales, si uno piensa en lo plástico, la dureza de la plaza cubierta con esa fragilidad de la tela, cuando las personas vean las fotos siempre pensaban en nieve, Sí, cosas por el parece estilo, nieve. ¿no? Entonces creo que hubo también unos fallos de orden plástico, demasiado calculado, a diferencia de las velas, algo tan sencillo. A mí me parece que la diferencia de las dos obras son los nombres. Porque las 24.000 velas eran en homenaje a 11 diputados asesinados, a una masacre. O sea, no había lo que ocurrió con las telas, en donde hay 1.900 nombres que no convocaron a los familiares, que con qué criterios se escogieron, que por qué el mío no está, que porque hay muchas cosas que ya tienen que ver con unas subjetividades que se ven implicadas cuando hay nombres puestos ahí. Las velas eran velas. Y el que quería iba y ponía velas, prendía velas, la ponía ahí como, ay, qué lindo. Una cosa que decía una familiar de una víctima era, ¿y esto para qué sirve? Si yo coso esto, no me van a resucitar a mi familiar asesinado. No se trata de resucitar, no se trata de que con eso va a haber un antes y un después y va a cambiar. No, es un acto simbólico de una ciudadanía que se vuelca sobre una plaza. Por eso me parece que lo que hace Doris siempre es hiperdimensionado. El asesinato de Jaime Garzón inicia el camino de rosas desde la puerta de la casa hasta donde lo asesinaron. Las rosas puestas boca abajo en un camino. Yo no sabía quién era ella, pero vi las rosas y participé. Oye, se llevan 3. Y la de la vela también era prender velas, y la de la tela, pero para mí es una cuestión de... Y lo que yo decía con las velas, lo que yo sentía era que bien que Doris Salcedo convoque a esta gente, porque si Constanza Ramírez convoca a la gente a la Plaza de Bolívar, voy yo, mi mamá, mi compañero, mis amigos, Yo también. o sea, vamos como 30 para llenar la plaza. Se lo puede hacer Doris Salcedo, no lo hace otro personaje. O sea, Claro. su cuestión, yo la veo a ella, es como yo la uso a ella como figura pública porque nos convoca, y es ella y no otra. Es como yo la veo. Ahora, también están las otras experiencias de nos hablaron mal, que está mal también hablar mal. De nos usaron, pero cada quien, yo creo que en eso no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y si seguimos aquí nos dan las 10 de la noche y no nos ponemos de acuerdo. Pero es que, o sea, yo pienso que algo que es importante en eso es que fue algo que sumó. O sea, eso es clave. Pero eso, o sea, pero es un sumar de un todo. Pero no sumó ausencias sino presencias. Sí, o sea, pero suman, o sea, es que digamos en eso, o sea, a mí lo que me parece clave es que ahí es donde justamente uno como artista puede, o sea, es importante decir, o sea, y obvio, o sea, hay formas de decir las cosas que pueden gustar, que pueden no gustar, pero sí es importante decir. Y en ese sentido es lógico, o sea, pues es algo que ayudó a visibilizar que eso es fundamental, o sea, que igual lógico, o sea, es donde la magnitud es, o sea, el hecho de la magnitud se vuelve un problema, o sea, yo digamos eso, o sea, desde mi punto de vista, si yo digo, hombre, sí, o sea, ¿por qué diablos tengo que llenar la plaza completa? A mí me hubiera gustado que estuviera el campamento en la mitad, o sea, donde estaba, por ejemplo, porque el campamento es fundamental, o sea, me parece que esa es una, o sea, digamos eso, o sea, como elemento me parece clave, o sea, me parece un elemento previo y me parece válido, o sea, lo uno no me compite con lo otro, realmente, pero Es que le daba protagonismo al campamento ahí.
Pero ahí donde Es lo que pensaría cada persona como artista, Ajá. porque eso no sería Doris Salcedo. Pero ahí Doris Salcedo es justamente- limpia, minimalista. Entonces, esa no, es decir, son las decisiones. Cuando uno empieza es la decisión que usted como artista tomaría para Claro. intervenir la plaza. Pero Claro. eso es impensable en Doris Salcedo, digamos. Sí. Pero a pesar de ese aspecto de limpieza, sí hay algo que, de hecho, ya lo habíamos conversado previamente con Elkin, en un conversatorio chiquito que tuvimos. Tanto la acción de las velas como acto de memoria, que fue lo de las sillas, como lo de las rosas quizá, que son como los actos públicos que ha hecho ella acá en Bogotá, descontando, sumando ausencias, tiene un factor, y el factor es que no interrumpía la cotidianidad del espacio. Ninguna de esas tres, la de las velas, la gente podía entrar en contacto, y ahí conecto un poco con la experiencia de Marcelo. Hay un contacto con la pieza, hay una, llamémoslo así, una Sí. personalización de la pieza. En acto de memoria lo mismo, las sillas caían espontáneamente al punto tal que mucha gente, hablando con personas en el contexto, en la época, yo era estudiante de la Tadeo y mucha gente no se dio cuenta, porque empezó a las 11 de la mañana y la gente no sabía que estaban cayendo sillas hasta la pura noche o tarde. Ya la gente dijo, ¿y cómo así que hay una cantidad de sillas ahí? Y el caso de, bueno, y de las rosas también, pues hacía parte, mientras que en sumando ausencias hay una limitante. Se Es decir, interrumpe, claro, sí. hay una experiencia del que cose está ahí, el que cose tiene la experiencia, pero volvemos a lo que decía anteriormente, el que cose está preocupado es por terminar. Puede haber una visión en medio, claro, puede haber una cosa de, bueno, eso me está haciendo pensar sobre el nombre y demás, pero para la gente, para el público general, si hay una distancia, se termina la pieza y los nombres al final, hablo desde mi experiencia obviamente, los nombres al final pierden validez porque no se ven. Ujú. Sí. Exacto. Entonces es curioso, se vuelve una cosa como medio cenital, y de hecho si usted toma la foto se ve el blanco Sí, claro, nieve, se ven los Sí, nombres. sí, el claro. nombre no se ve. Ujú. Hay algo que me pareció muy bonito de lo que dijo Marcela, y era la importancia del rostro, ver a tu papá, reconocerlo en la imagen tridimensional. Yo me pregunto qué pasaría si fuera solo el nombre, o sea, si el solo nombre permite una recordación, permite como una cosa presencial, o si el nombre se vuelve simplemente lo que Elkin indica, una estadística, un número, ¿no? Como un identificador, como una lista donde uno firma una lista de asistencia y se acabó. Eso también me parece clave. Creo que en el caso del rostro hay una cuestión ahí como de impacto, en ese caso positivo, ¿no? Porque también tú dices, bueno, hay personas que de pronto no les gusta esa obra. Ahí habría que pensar que hay dos tipos de víctimas, como cuando todos nosotros tenemos un duelo, hay dos maneras de afrontar el duelo. O yo quiero recordar y yo quiero visibilizar, o yo digo, esto nunca pasó, y no me hable de eso, y yo no quiero ir al entierro, o yo no quiero ir a la funeraria, yo no quiero ver el rostro, y se acabó, y seguimos adelante. Entonces también es las maneras de ver cómo esos espacios se activan para recordar o para olvidar también, ¿no? A mí me parece que uno de los fracasos formales de esa obra, uno podría decir que es uno de los éxitos. Inicialmente yo lo pensé como uno de los fracasos, es toda la justificación tiene que ver justamente con rendirle un homenaje a las víctimas. Y las víctimas tienen nombre, las víctimas tienen rostro. De hecho el corte de la tela de 250 por 1.30 me parece que no es azaroso y que conecta con cierto formalismo en la obra de Salcedo, los nichos de atrabiliarios, las mesas alargadas. Es decir, hay una continuidad con esa forma, y esa forma es la forma de la fosa, ¿no? Y la fosa desde luego da una medida humana a lo que se está referenciando. Pero como unidad uno comprende la escala humana, la escala antropológica, pero en conjunto el tejido rompió la escala humana y no había ojo humano que pudiera aprender la obra, y la única manera de aprender la obra fueron las fotografías de Andrés Gaitán con su dron Sí. Andrés se llama. Entonces, Exacto. entonces fíjese que la única manera de apropiarse de la obra fue mediante un ojo tecnológico, Ujú. mediante un ojo robótico, y el ojo robótico rompió la escala antropológica y en ese sentido fracasó. Eso es lo que inicialmente pensé yo del fracaso desde el punto de vista formal y de la escala.
Ahora no podría, con las propias palabras de Salcedo, decir, no, es que esa era la intención. Que los nombres no se vieran indicaban que la inscripción con ceniza era frágil y se borraba, y que así es como funciona la memoria, es decir, no hay memoria sin olvido, ¿no? Los colombianos en conjunto no vemos a las víctimas, no las reconocemos, de modo que de alguna manera la obra podría sobreidentificar eso. Y la otra justificación de Doris Salcedo cuando dice quiero construir una imagen enorme y digna, y habla de lo suyo, ¿no? Que uno no puede aprenderlo, y que eso que estoy viendo violenta mi propia imaginación. Entonces finalmente yo tengo como una valoración ambivalente sobre la obra, aunque la primera impresión que tuve fue la del fracaso por la ruptura de la escala humana. Sí. Una última intervención y... Hay una intervención, mira. Hay dos, hay tres, bueno, las últimas tres. Bueno, pregunta pequeñita, chupita. Bueno, podrían decir que plásticamente, bueno, muchos fallos, ¿no? Pero yo pienso, bueno, yo defiendo más bien la postura de que plásticamente así. ¿Por qué lo digo? Porque si el dron rompió todo esto, se vio. Dígame una cosa, la plástica también uno le permite saber, no más, desde la misma estructura de la tela, el hilo, cómo se cose, puede haber fragilidad, inclusive como en el trato. Y la plástica también a uno lo invita a reconocer el uso del material, cualesquiera que sea. Invita a reconocer realmente el secreto de ese material, que no se lo describa a uno ni siquiera un ingeniero cuando uno desea tener otros usos, y precisamente si son usos artísticos. Yo sí defiendo esa postura. Participo. Sí, como yo digo, yo tengo es como una posición ambivalente entre esas dos posiciones. ¿Tú ibas a decir algo? No, era Entonces... Bueno, yo soy ajeno al contexto, soy venezolano, pero soy una persona muy emocional, muy empática, ¿no? Con respecto a lo que pasó respecto al plebiscito y luego todo con lo sucedido de la pieza de Doris. O sea, yo fue mi Facebook lleno de críticas, y no paraban las críticas. Entonces eso para mí era mala energía. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es el problema de que una persona decida alzar la voz por un momento? O sea, es malo tratar de hacer algo bueno independientemente del carácter o de la posición que yo tenga. Y bueno, siempre cada vez que yo escucho esos discursos, siempre veo que se habla mucho desde la herida y se tiende a victimizarse de forma general. Entonces, esas críticas me parecieron que la gente se está victimizando para darse la razón a sí mismos. Eso es lo que yo vi durante todo, de todo y lo que había leído. Y bueno, con respecto a la fotografía del dron, pues nunca va a captar desde lejos una letra. O sea, eso es tecnológicamente lógico. Desde el piso tampoco se veía. No, tampoco. Pieza por pieza, Sí. por lotecitos. Entonces, pero yo tengo, con respecto a toda la conversación que ha surgido, yo me hice esta pregunta. O sea, ¿qué es lo que falló acá? O sea, ¿será la gestión de la pieza o la actitud de las personas que hicieron que la pieza se gestionara de esa forma? Porque la idea es increíble, ¿no? Pero lo que tú estabas diciendo, de que si yo no estoy dado a realizar algo bien, siempre va a haber fallas, ¿sí? Desde una energía negativa, desde un pensamiento malo. Ya hay el ritual de trabajar con muertos, porque eso es un ritual, y tratar de sanar ya alguna actitud que no haga que eso funcione de la manera adecuada. Sería eso lo que haga que la pieza falle, más no la idea de la pieza y la construcción.
¿sí? Y otro comentario, pues saltando a la otra pieza de su souvenir. Souvenir. Sí, es que cuando comentaste lo de realizar los cubos en la fiscalía, o sea, claro, yo empiezo a realizar esa lectura. O sea, claro, el artista seguramente se molestó porque estaba preocupado por la lectura que pueda realizar el espectador. Porque claro, tú me haces toda la narrativa y yo les digo, wow, qué pieza tan potente hacerlo dentro de la fiscalía, y hacerlo fuera es como quitarle esa potencia, y para mí como artista es como incómodo o es violentar la forma en que yo quiero desarrollar esa pieza, o la potencia. O sea, en cierto modo estoy siendo susceptible, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir. Sí, esa es una discusión bastante extensa, me parece, porque la intención de quien la produce, la obra es de este artista, pero la intención de quien la produce es homenajear a las víctimas. Y lo más importante, aunque sí era muy potente tenerlo en la fiscalía, pero lo más importante era cómo se sentían las víctimas con esa obra que se estaba haciendo. Y si ellas estuvieron bien y les gustó, y bueno, hubo algo importante para ellos, hasta ahí llegaba. Pero el tema es, como productora o como curadora, también hay que tener en cuenta la voz del artista. Y por eso es que invito a la conversación, porque necesito aclararme. O sea, o con las víctimas o con el artista, no, pero ni con el uno ni con el otro, o sea... Claro, pero en ese caso lo que tú dices es verdad, hay que llegar ahí a los acuerdos. Así es, por eso el próximo año vamos a iniciar los diálogos de Bogotá en la Alianza Francesa. Marcela cierra y ya nos vamos. No, yo tengo algo pequeñito. ¿Tú me recuerdas tu nombre? Jairo. Jairo, tú hablabas de que los nombres pues en cierta manera se convierte como en esa cifra. Para mí eso es eso. Para mí los nombres siempre se convierten, cuando tú los escribes, se convierte 1, 2, 3, 4 y así, seguimos la lista. Pero cuando tú tienes la foto, ves una historia diferente. Tú te estás imaginando que este señor ya era un señor real y que tiene una historia. Cuando tú te imaginas la foto, incluso te imaginas cómo era el señor, si era un campesino, un estudiante o quién era. Pero cuando tú tienes un nombre, José Roselino Granados, ¿y él quién era? Por eso yo creo que, yo me atrevo a decir que el 100% de las víctimas siempre cargamos, cuando tenemos una foto, es la más valiosa para nosotros y tratamos de conservar como el tesoro más grande que tenemos, porque ese es mostrar el rostro y es mostrar que no es muerto y que no está en nosotros, para nosotros nunca es muerto, que es vivo, es esa persona viva que se la llevaron, viva que lo vimos caminar, pero que en cierto modo así nos quieran hacer creer que está muerto, para nosotros no está muerto. Así nosotros tengamos que ver que mi papá ya está muerto, pero para mí está vivo. Y es eso. Entonces cuando tenemos una foto es diferente, ya no se convierte en una cifra, se convierte en esa persona, en esa historia, en esa memoria. Yo quería también decir algo, me han llegado dos personas, lo mismo cuando tú decías que las víctimas a veces dicen, pero es que eso que tú estás haciendo no me lo va a traer a la vida, ni no me lo va a revivir. A mí personalmente una hermana me lo dijo, es que buscando los restos de mi papá no va a llegar vivo, pero por lo menos sí voy a tener la certeza de que algo pasó, qué fue lo que pasó, por lo menos algunos interrogantes, alguna verdad, de toda la que no voy a obtener, por lo menos voy a tener algo de verdad, y por lo menos voy a tener algo de tranquilidad, de saber que sí mi papá, lo que están diciendo sí quizás sucedió, y que voy a tener algo para decir, venga, ya mi papá acá está descansando en paz, o quizás, o sigo con mis preguntas y no lo encuentro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Pero eso es difícil de contestarle a una persona que dice, es que no me lo va a traer a la vida. Es verdad, no me lo va a traer a la vida, pero sí voy a tener memoria, lo estoy reivindicando, estoy diciendo, venga, esta persona para nosotros es importante. Lo que estoy haciendo es porque es importante para él, para mí o para usted. Bueno. No sé si una cosa muy cortica. No, hay que hacer una segunda parte. Pues bueno, yo
creería que también hablar como de pronto del fracaso de estas obras o de estas acciones, pues no sería tan así, ¿no? Por algo nos convoca un largo tiempo y todavía nos genera muchas inquietudes y muchas opiniones. Hemos hablado sobre todo de la obra de Doris Salcedo y ya de pronto, como en contraste con la que tú hablas, Marcela, uno podría decir, bueno, si tratamos de encontrar diferencias en cuanto a la cercanía o en cuanto a temas de sensibilidad o por qué nos podemos conectar más con la una y no con la otra, pues de repente podríamos hablar también de la interacción que podía haber y las diferencias. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de poder mantener como la contemplación, de poder mantener el silencio, de poder mantener esa cercanía. Sí, cuando tú hablabas, Constanza, de una obra que iba a ser instalada en la fiscalía, pues claro, uno dice, voy a entrar a la fiscalía, me van a requisar y ya la experiencia es un poco traumática, pero si entramos y tenemos ese espacio de contemplación, ese espacio de silencio, el espacio de recorrido en esas piezas con unos rostros, cada uno puede construir la historia en esa paz, ¿cierto? Y puede justamente crear un misticismo y una vida ahí, a tal punto de despedirse, de regresar al día siguiente y hacer un reconocimiento. No me atrevería a decir que la otra es un fracaso, simplemente es como para de repente poder mirar esas diferencias. Sí, las mismas personas que estábamos haciendo parte de ese tejido, porque lo veía y nos pasó, de alguna manera nos parábamos, a mí me gustaba pararme y pensar en el nombre María Moreno, no sé por qué me quedó mucho ese nombre, María Moreno, y yo sí me imaginaba un rostro, sin tener el rostro yo sí pensaba quién será María Moreno, quién será Guillermo García, y creo que en ese sentido fue muy hermoso también poder con ese solo nombre imaginar una historia. Sin embargo, ese espacio era irrumpido por estamos tarde, estamos muy lentos, entonces creo que es todo eso como parte del cuidado que sí hay que revisar, porque a veces esa premura hace que todo el trabajo restante, que fue muchísimo, se pierda, versus algo que fue también con mucha presión, fiscalía, pero que tenía otro tipo de relación también con quienes los visitábamos, incluso porque cuando se acabó el tema del tejido, la gente decía, bueno, ¿y esto después qué irá a pasar con esto? No, ni idea. ¿Y la artista se lo lleva? No, ni idea. ¿Y la artista lo venderá? Ni idea. Entonces también es como un poco una zozobra, pues, que sería parte de otra conversación y de otro montón, como qué pasa con el arte, si es una manifestación con este tipo de piezas, si es político, si es artístico, si es algo comercial, porque otra cosa que pasó, pues, al ser Doris una figura tan pública, es que se convirtió como en un fenómeno mediático. Entonces, pues, no sé, de repente es como esto lo que sin querer decir nuevamente que sea un fracaso, nos convocó. Sí. La experiencia que personalmente tuve, y sí lo digo muy desde mí, porque cada uno tiene una experiencia diferente, es que quienes estábamos ahí sentíamos que construíamos algo, logramos dialogar personas de diferentes países, profesiones, éticas, religiones, en fin, y en ese sentido la valía. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo año en los Diálogos de Bogotá.